Lenguaje incluyente. Lo que no se nombra, no existe. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. Como les contamos en nuestro programa anterior, este es el segundo capítulo que dedicamos a hablar del lenguaje inclusivo. Recordemos que el tema de conversación de estos dos capítulos parte del mensaje que nos escribió uno de nuestros televidentes en el cual nos expresaba. Buenas noches. Están haciendo programas para niños los cuales tienen como objetivo no entretener. Al contrario, idealizar malas conductas de habla y escritura, en vez de educar a los niños y adolescentes, van influenciando al uso del lenguaje inclusivo. Algo pésimo desde todo aspecto. Tenemos un excelente idioma y lo quieren dañar con esas palabras. Perdonen la palabra, estúpidas. Está muy mal hecho porque tanto idealismo hacia los niños es algo abusivo totalmente. Ni siquiera los entes de la Real Academia apoyan eso. No nos gustan para nada las palabras inclusivas. Respeten y nuevamente cambien ese tipo de caricaturas. Gracias. Reiteramos que para Capital Sistema de Comunicación Pública la ciudadanía está en el centro de todo nuestro trabajo. Ciudadanía en todo caso diversa. Aprender a reconocerla y a nombrarla es un reto muy grande y el lenguaje inclusivo es un medio. Y para ayudarnos a entender qué podemos hacer desde este medio de comunicación público a que se haga un correcto uso del lenguaje inclusivo y por qué es importante para las sociedades de hoy el uso del lenguaje inclusivo, el defensor de las audiencias ha invitado a David Camilo Castiblanco, asesor para poblaciones y medios comunitarios de Capital. Veamos. David Camilo, bienvenido a Audiencias Capital. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un gusto estar acá contigo. Quiero que en tu condición de asesor de Capital, en estos temas que se ocupan de los grupos poblacionales específicos, los temas de género y demás, nos ayudes a entender por qué hoy, en el siglo XXI, este es un tema relevante y por qué los medios podemos ayudar a que se use un lenguaje inclusivo, durante cuánto tiempo, y eso porque es importante para las sociedades de hoy. ¿Por dónde arrancamos? Carlos, pues lo que tú nos preguntas es muy importante y es apenas lógico que algunas personas, digamos, que son parte de las ciudadanías, y ahora explico por qué lo digo en plural, tienen inquietudes frente a estas transformaciones del lenguaje. Es apenas lógico porque nos han enseñado y nos han educado por años en una forma de referirnos, de relacionarnos, de hablarnos, y cuando hay esos cambios nos genera extrañeza. Entonces, no tendría ningún, digamos, no es raro que la ciudadanía reaccione. Nuestra labor frente a esa reacción tiene que ver con una acción pedagógica. Una acción pedagógica, Carlos, que está también enmarcada en una obligatoriedad que tenemos como entidad o empresa pública. El Consejo de Bogotá nos insta a través de un acuerdo, el Acuerdo 338 de 2009, a que todas las entidades públicas tenemos que utilizar el lenguaje incluyente. Digamos, estamos cumpliendo una tarea del Consejo de Bogotá, que es la entidad o el ente que representa a todas las ciudadanías en Bogotá y a todas las localidades, partidos políticos que hicieron un acuerdo, y ese acuerdo entonces lo tenemos que apropiar en la Alcaldía de Bogotá, y desde Canal Capital, desde Capital Sistema de Comunicación Pública, tenemos la obligación de implementar lenguaje incluyente en todas nuestras comunicaciones. El elemento número 2 tiene que ver con algo muy importante, Carlos, y es lo que no se nombra no existe. Yo creo que si hacemos el ejercicio con cualquiera de las personas que nos está viendo, tú mismo, Carlos, si hay algo de lo que está en tu realidad que no esté atravesado por el lenguaje. Seguramente todo lo que tú piensas, lo que sueñas, lo que imaginas, está atravesado por una palabra. Sí, el lenguaje de alguna manera encapsula nuestra realidad. Entonces, el segundo elemento es que lo que no se nombra no existe, Carlos. Entonces lo voy a anotar aquí en la mano como en el colegio. Así Lo que no se nombra no existe. Y eso nos impacta en nuestro imaginario y en nuestras formas de relacionarnos. Yo soy psicólogo de profesión y justamente entendemos y sabemos también desde la práctica científica de las ciencias sociales que si nosotros estamos todo el tiempo, por ejemplo, hablando de los doctores o de los presidentes o de los abogados, siempre vamos a tener en nuestro imaginario que esos lugares de poder son principalmente para hombres.
ese es como el imaginario que tenemos en la cabeza. Entonces, cuando nos están hablando en una conferencia, no sé, de abogados, uno nunca piensa en esa palabra de abogados, en que hay unas mujeres también interlocutando en ese espacio. Entonces, por eso decimos que lo que no se nombra no existe. Cuando lo nombramos, ya empezamos a pensar que esos lugares de poder también pueden ser, digamos, parte de las dinámicas de las mujeres en la sociedad. Si la memoria no me falle, cuando leí algunos artículos para prepararme para esta conversación contigo, leí este argumento que es como desde el punto de vista de la academia, ¿no? No, pero es que no es necesario, porque cuando hablamos de los hombres estamos hablando de la especie humana, estamos hablando del género humano, que son incluso expresiones que utilizábamos cuando estábamos en el colegio. El género humano, como si fuera una misma cosa, y que se sobreentiende que cuando decimos el género humano o la humanidad, se entiende, se sobreentiende, se tiene que sobreentender que estamos hablando de hombres y de mujeres. Sí, ahí justamente esa es la discusión que hay porque, como te decía, lo que no se nombra no existe, pero hay un tercer elemento que ayuda a complementar lo que me estás preguntando, y es que el lenguaje construye realidades y en ese sentido también nuestras relaciones humanas, ¿sí? Entonces, el lenguaje construye nuestra realidad. Entonces, la manera en que nosotros nos comunicamos a través no solamente del lenguaje en palabras, sino del lenguaje no verbal y demás que podemos utilizar, construye nuestra realidad. Entonces, todo ese bagaje que tenemos en nuestra cabeza narrativo nos permite interpretar la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, pues implementemos unas acciones afirmativas que tienen que ver con un lenguaje incluyente. Entonces es un ejercicio más que de corrección gramatical, más como de estos temas de la Real Academia de la Lengua. Más allá de eso, estamos hablando de algo que es fundamental y es que estamos construyendo ciudadanías. Entonces, el lenguaje construye realidades y en ese sentido cambia nuestro relacionamiento con las personas. Entonces te pongo un ejemplo. No estamos diciendo que absolutamente todo tenga que decir las, los, les, lis, sino que justamente el lenguaje incluyente lo que nos está invitando es a que reflexionemos qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Entonces, lo primero es poner en crisis ese lenguaje. Sí, como pensar, pero ¿por qué lo decimos? Entonces, lo segundo es, por ejemplo, vamos a dar una bienvenida. Tú puedes decir, los saludamos, o puedes, por ejemplo, utilizar el lenguaje incluyente y decir, les damos la bienvenida. Es decir, no necesariamente estamos utilizando todos los artículos del lenguaje en español, sino que estamos construyendo un lenguaje que sea un poquito más universal y que permita que todas las personas se sientan identificadas con ese lenguaje. Y hay otras formas también que son muy importantes, Carlos. No sé si, por ejemplo, te ha pasado con la palabra discapacidad, ¿sí? Que uno hay veces como que entra en tensión cómo se dice, cómo uno debe referirse a las personas con discapacidad. Y es así, las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si decimos de manera errónea, por ejemplo, y esto, digamos, no debería repetirse, pero si decimos discapacitado o discapacitada, estamos reduciendo a la persona a que toda su vida está atravesada por esa categoría. Digamos que no tiene agencia, que no tiene la posibilidad de tener otros espacios de su vida, sino que se concentra únicamente en eso. Entonces, el lenguaje cuando yo lo transformo y ya cambio de esta palabra que es discriminatoria, que no recoge la agencia de la ciudadanía de las personas con discapacidad, y digo personas con discapacidad, ya estoy diciendo que es una persona, que es una persona que tiene derechos igual que cualquiera de nosotros, que uno de sus componentes tiene que ver con la discapacidad y que esa discapacidad no necesariamente está ubicada en la persona, sino en la relación de esa persona con el entorno que le rodea. Entonces, ese lenguaje transforma nuestra relación, ¿ves? Entre tú y yo. Ahí la importancia del lenguaje incluyente. Oye, has empleado dos expresiones que me han llamado la atención. Esto es una afirmación, una acción afirmativa, es decir, deliberadamente vamos a generar una crisis en el lenguaje y vamos a hacer que la gente se sienta incómoda, la vamos a sacar de su zona de confort. Esto es deliberado a nivel mundial. Pongamos en crisis el lenguaje que utilizamos todos los días. Y cuando me contaste eso ahorita con esa expresión, vamos a poner esto patas arriba. Entonces esto es un ejercicio deliberado de provocación, no es un asunto gramatical. Es decir, es una actitud política la que está aquí en juego, ¿verdad?
Así es una acción pedagógica principalmente. Por ejemplo, en los entornos educativos, digamos, para niños y niñas, que es donde entendíamos había como una pregunta frente a ese contexto de relacionamiento con niños y niñas frente al lenguaje, es importante que los niños y las niñas sepan que ellos tienen el derecho de construir su identidad y que no hay un lenguaje predefinido que les diga quiénes deben ser, cómo deben ser y de qué manera deben actuar. Entonces, de esa manera entienden que la ciudadanía y las identidades se construyen y que esa construcción es a través de un lenguaje que me permite vincularme y relacionarme con otras personas y que ese lenguaje debe tener unos componentes de respeto, de reconocimiento de la diversidad y en ese sentido, por ejemplo, si hubiéramos estado en la época en la que ya no se hablaba de que la Tierra era plana, sino que era redonda, imagínate la cantidad de crisis que generó para muchas personas, lo que implicaba cambiar su paradigma mental, porque justamente el lenguaje es muy poderoso. Por ejemplo, ahora que estamos en entornos políticos, lo importante de la comunicación, lo que tiene que ver con yo usualmente los escenarios de trabajo, lo que siempre hago es referirme justamente así, decir las y decir estamos hablando de las personas. ¿Las personas acaso no es un genérico? Claro que sí, pero muchas personas se sienten atacadas en la manera como uno está, digamos, reflexionando, justamente porque tiene que ver con una acción pedagógica y claro que la acción pedagógica tiene un componente, digamos, político, no de política partidista, sino de transformación de relaciones de poder, que es muy importante para cambiar esos desequilibrios que hay entre el acceso de derechos para mujeres, para personas empobrecidas, para personas racializadas o para las diferentes personas que no han tenido acceso a derechos. ¿Qué tal les ha parecido nuestro tema de conversación de hoy? ¿Ustedes están de acuerdo con el lenguaje inclusivo? ¿Han descubierto en esta conversación una perspectiva de la que no tenían conocimiento? ¿Tienen alguna opinión sobre nuestro tema de conversación? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Sigamos viendo la conversación de hoy con David Camilo. El lenguaje inclusivo, entonces, incluso va mucho más allá que considerar hombre-mujer, que eso entiendo es lo que se llama el género binario de toda la vida, ¿no? Ahora como que estamos retados a también rompernos ese esquema que tenemos en la cabeza. Tal cual, y lo entiendes perfectamente, Carlos Alberto. Digamos que al ser justamente una práctica pedagógica que tiene que ver con la democracia y con la garantía de derechos, es decir, para transformar nuestra cabeza y nuestra forma de pensar, tiene que ver también con la posibilidad de alguna manera, permitirte apropiar la construcción de tu propia identidad, ¿sí? De allí que no sea un otro, un externo, el que te imponga cómo debe ser denominada, cómo debe ser nombrada o nombrado, sino que tú tienes la posibilidad de construirlo. ¿Eso qué implica en términos, digamos, de relaciones sociales? Y es que si bien, como decíamos, por un lado es una obligación el lenguaje incluyente por ser una entidad pública. Segundo, decíamos que el lenguaje, cuando lo que no se nombra no existe. Tercero, el lenguaje construye realidades. Cuarto, es muy importante entender que el lenguaje también transforma esas realidades. Ahí ya hubo un acto político de transformación de la manera como está pensando solamente con el hecho de hacerte la interpelación. La estás poniendo a pensar así no esté de acuerdo. Y ahí está el efecto pedagógico y político. Es porque esta persona está refiriéndose de esa manera. Y de allí la posibilidad de decir es cómo me gustaría que se refirieran a mí en esos espacios de manera particular. Es decir, empiezo a generar lo que tú llamas la crisis, son preguntas alrededor del lenguaje y cómo hay un giro lingüístico que va a cambiar también nuestras relaciones. Entonces, hay unas posibilidades que van más allá de lo binario. Entonces, no es necesario hablar solamente de los y las. Por ejemplo, yo ahorita utilizaba el les como un genérico, pero también podremos utilizar otras posibilidades de lenguaje que tú has visto. Por ejemplo, el uso de la X o el uso de la arroba dentro del lenguaje nos permite entender
que hay otras posibilidades de enunciación para recoger unas identidades que nos están viendo reflejadas dentro de nuestras comunicaciones. En el caso de Capital, como sistema de comunicación pública, tenemos justamente la obligación de ir madurando y avanzando paulatinamente al reconocimiento de todas las ciudadanías. Y aquí vuelvo a un punto que había empezado y que dije que iba a explicar. Y es, no hablamos solamente de una ciudadanía, sino que hablamos de las ciudadanías, entendiendo que desde el lenguaje ya, y yo estoy preguntándome, pero ¿por qué dice las ciudadanías? Es porque hay una diversidad de posibilidades alrededor de las personas racializadas, como decía ahorita, las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTIQ+, o cualquiera de otros de los sectores sociales que no se sienten recogidos en ese lenguaje, y no es el Estado el invitado a decirme cómo debo identificarme, sino que es el mismo movimiento social, la misma ciudadanía, en plural, ciudadanías, quienes le ponen al Estado una función de reconocimiento que tenemos que empezar a implementar a través, por ejemplo, del lenguaje incluyente. ¿Cómo procesar, digamos, ese tipo de reacciones que además son comprensibles, ¿no? Porque también venimos de unos patrones culturales, religiosos, morales de siglos enteros. ¿Cómo puede uno ir procesando esto? Y pienso sobre todo en los padres y madres que nos están viendo y sobre todo en los niños, niñas y adolescentes que ven Capital y que ven Eureka sobre todo. Exacto. Sí, ahí justamente, Carlos, y creo que esa es una de las preguntas centrales de lo que está sucediendo acá, y es que como hay una estructura cultural tan densa y donde hay como un machismo tan fuerte, justamente la democracia, que es lo que nos llama un poco como Estado, es nosotros tenemos que fomentar la democracia y en ese sentido cumplir los principios constitucionales, es nuestra labor como ciudadanos y ciudadanas, donde encontramos en el artículo 2, en el artículo 13 de la Constitución, que debemos garantizar el acceso al goce de derechos de toda la ciudadanía, del 100%, no dice de las mujeres y de los hombres, sino del 100% de las ciudadanías. Entonces, nuestro deber en ese contexto es, uno, entender que existe diversidad de pensamiento, de acuerdo. Digamos, hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no estará de acuerdo. Ese es un principio que debemos partir todas. Dos, que debemos reproducir los principios de respeto, de igualdad y de solidaridad como obligación ciudadana en el Estado colombiano. Y que en ese sentido, independientemente de lo que yo piense, que es el primer principio que abordamos, independientemente de lo que yo piense, yo debo respetar, digamos, la postura, la construcción identitaria de las otras personas. Porque al no hacerlo, yo estoy generando barreras para que esa persona desarrolle libremente su personalidad o pueda ejercer cualquier otro de sus derechos. Entonces, a esta ciudadanía que no entiende, que de pronto le cuesta bastante poder comprender estas formas, digamos, de relacionamiento y de lenguaje, debe entender que está vulnerando de alguna manera derechos y que en ese sentido esa vulneración de derechos es lo que está mal. Lo que estaría mal es justamente generar escenarios no seguros de discriminación o de violencia frente a personas que no se sienten a gusto con esa forma de ser enunciadas. Entonces, uno debería justamente voltear un poco ese contexto y demostrar un poco, y es una invitación a todos los padres, madres y a todos los niños, niñas que nos están viendo en este momento, es nuestra tarea es siempre construir entornos seguros para que todas y todos nosotros y nosotras podamos estar libremente tranquilos y tranquilas en escenarios donde podamos ser quienes queremos ser, ¿sí? Donde no generemos violencia, irrespeto, discriminación, violencia, y en ese sentido, si podemos tener entornos seguros desde el lenguaje, evitando chistes que reproducen prejuicios y demás, si podemos construir en nuestros niños y niñas, por ejemplo, desde el canal Eureka, un pensamiento más abierto, un pensamiento que permita entender que existen muchas posibilidades y no con eso yo estoy educando hacia algo, sino que estoy haciendo una pedagogía de respeto, una pedagogía democrática, tendremos mejores relaciones sociales, disminuiremos la violencia, ¿sí? Tendremos entornos seguros para nuestras hijas, para nuestros hijos, para quienes amamos. ¿Y qué es lo que más queremos siempre que amamos a alguien? Es que tenga un entorno seguro para ser. Y el lenguaje construye esas posibilidades de relacionamiento. Así que es una invitación a que ojalá lo apropiemos como una herramienta de protección
y que entendamos que estamos en un estado donde debemos respetar la diversidad en general, y que no hacerlo es lo que justamente genera barreras democráticas. Sabes que escuchándote me acordé también que recientemente recibimos la comunicación de un televidente que nos dijo: ustedes están haciendo adoctrinamiento de nuestros niños y niñas y lo están haciendo con plata nuestra, porque ese canal se mantiene con nuestros impuestos. Eso es adoctrinamiento. Ustedes le están haciendo el juego a esa vagabundería de la ideología de género. Sí, justamente hay dos elementos, bueno, que esto puede dar para largo, pero uno tiene que ver con el Estado o los estados en general de manera tradicional ya tienen una ideología de género y han enseñado cuando han estado muy cerca o cuando estaban muy cerca, por ejemplo, de ciertos pensamientos religiosos, que debería existir una conformación de familia, que debería ser hombre, mujer, niño, niña, que el hombre debería estar trabajando, la mujer debería estar cuidando, como acabamos de escuchar hace poco, y que no podría participar en política y demás. Y esa relación de esas ideas de Estado ya es una ideología de género. Eso sí es ideología de género, que se reproduce en diferentes escenarios, por ejemplo, en la comunicación, que es nuestro escenario y es donde estamos. Entonces, nuestra labor es justamente dar a entender que no existe una sola forma de construcción identitaria, ni construcción de familia, ni construcción de personas, sino que desde una perspectiva democrática estamos justamente reconociendo que todas las personas somos, y ahí tocó el tema de los impuestos, todas las personas pagamos impuestos. En Colombia es un sistema tributario donde esos recursos de alguna manera hacen que los recursos del Estado nos permitan garantizar derechos. Si ese es el argumento de la ciudadanía, perfecto. La ciudadanía de los sectores sociales LGBTIQ también paga impuestos. Las personas racializadas también pagan impuestos. Las personas con discapacidad también pagan impuestos. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva del sistema tributario, al contrario, tenemos una deuda histórica con todos los impuestos que todos estos sectores sociales y grupos étnicos y grupos etarios han pagado a Bogotá y que no les ha garantizado una participación efectiva y plural, y que nos hemos demorado tanto. Nos hemos demorado tanto, Carlos Alberto, que niños y niñas en los colegios se suicidan por los escenarios de violencia y de victimización que existen en entornos también familiares, donde justamente el lenguaje es uno de los elementos de protección frente a una idea más grande, más amplia, de no generar relacionamientos violentos. Entonces, si estamos construyendo entornos seguros, si estamos reconociendo que las ciudadanías en plural pagan impuestos, pues debemos es garantizarle su participación y una comunicación que permita hacer pedagogía desde la perspectiva democrática para todas, para todos, para todes, y para aquellas personas que, como quieran, deban nombrarse. Recuerden que no es el Estado quien define la manera como debemos identificarnos, sino que el Estado debe garantizar la protección para que todas las personas puedan libremente desarrollar su personalidad y de alguna manera poder garantizar el goce efectivo de sus derechos. Finalmente, dado que nos has explicado que aquí hay elementos de tipo constitucional, que aquí hay elementos de tipo legal, que hay un mandato del Consejo de Bogotá a través de esa figura jurídica que es un acuerdo, que es un mandato que toma el Consejo a nombre de los ciudadanos que los eligieron, que estamos ante el reto de garantizar derechos, que todas las personas, independientemente de su condición, independientemente de su origen, independientemente de cómo se sientan, finalmente son ciudadanos que pagan impuestos y que en consecuencia Capital como sistema de comunicación pública mal haría en negarse a crear condiciones y una estrategia de comunicación para provocarnos a todos, ponernos en crisis en el uso del lenguaje. No sé si eso resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. Eso entonces es lo que explica por qué, tanto en Capital como en Eureka, esto se trabaja en muchos espacios, en muchas series y muchos programas, ¿verdad? Si eso es así, entonces enúncianos brevemente 2 o 3 ejemplos más que nos ayuden a ilustrar cómo ese discurso y ese compromiso y esa obligación Capital la ha venido plasmando, la ha venido desmenuzando en la cotidianidad de su parrilla de programación. Qué maravilla, Carlos. Creo que lograste hacer una síntesis maravillosa de lo que estamos hablando y del mensaje puntual que estamos entregando. Y también entender que Capital, por ejemplo, tiene una estrategia que lanzamos hace poco que se llama Capital Plural.
y es justamente entender que la capital es plural, ¿sí? Que estamos hablando de unas ciudadanías en clave plural y desde la perspectiva de pluralidad constitucional. En ese sentido, la intención que tenemos pedagógica de construir ciudadanías, de disminuir los niveles de violencia, de aumentar los escenarios de protección, se hace uno a través del lenguaje. Entonces, recuerden que nuestra intención es disminuir esas prácticas de violencia, por ejemplo, en escenarios escolares, en escenarios familiares. Cuando tú sientes que no puedes ser auténtica o auténtico, Carlos, cuando uno siente que no puede ser auténtico en un espacio, uno se siente profundamente incómodo. Cuando uno no puede de manera auténtica ponerse la ropa que quiere, que lo llamen como le gusta, o que no lo llamen de cierta manera, o no le llamen de cierta manera, pues uno se siente incómodo o incómodo. Cualquiera de las personas que nos está viendo, piense en ese momento donde quizás le dijeron algo que no le gusta, algo que no le gusta que le nombren de su cuerpo o de algún apodo que no les se sienta cómodo y cómoda. Si todo el tiempo le están repitiendo eso y no le permiten sentirse auténtica y auténtico, va a empezar a generar una cantidad de presiones que se desenvuelven en lo que dices: ansiedad, depresión, ideación suicida. Y eso es lo que estamos intentando prever y que estamos atendiendo desde Capital, poniendo nuestro granito de arena con una comunicación desde el lenguaje incluyente. Es porque tenemos una deuda muy grande justamente de seguir promocionando y de alguna manera haciendo pedagogía. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos niños, niñas o niñas se han desarrollado en escenarios profundamente heterosexuales, por ejemplo. Nunca han tenido ningún contacto con la diversidad sexual o con los tránsitos. Y aún así, en el desarrollo de su vida, deciden de alguna manera hacer un tránsito o se sienten identificados con una orientación sexual como gay o lesbiana. Aun cuando todo su entorno, si se quiere, está súper controlado y de alguna manera es tradicional. Entonces no depende de una pedagogía externa o un dogma, sino que tiene que ver con la sensación de autenticidad. ¿Sí? Yo con qué me siento totalmente auténtico y auténtica en el desarrollo de mi vida, ¿sí? De lo que estoy sintiendo por dentro, de quién me gusta, de qué quiero hacer. Es esa profundidad de entender. Pónganse en los zapatos de esas personas, de lo que sienten cuando algo de alguien les gusta o cuando algo que quieren ver en su cuerpo, quieren verlo en su cuerpo. En ese sentido, esas posibilidades de autenticidad son fundamentales y deben ser reconocidas para no generar violencia, porque una forma de violencia es la violencia simbólica. Por ejemplo, y con esto termino y cierro un poquito la idea, es cuánto esfuerzo requiere, por ejemplo, para un niño o una niña racializada estar siendo señalada, por ejemplo, y nos contaba un maestro hace poco en un programa de Capital en la mesa del Día de la Afrocolombianidad, que llegó al colegio y una niña, él le preguntó, ¿qué es lo que más, digamos, cómo te has sentido en este colegio? Y la niña le dijo, no me siento bien porque uno de mis compañeros del salón me dijo, venga para acá, mi esclava, a una niña racializada. ¿Sí? Una niña de pertenencia afro que es, digamos, de alguna manera una violencia horrible. No quiere volver al colegio porque siente que hay violencia. No tenemos una deuda del lenguaje incluyente. Un niño, una niña trans que vive en la localidad de Usme, que estaba en su proceso formativo y que estaba haciendo un tránsito y empezó a ser señalada de manera muy tajante y muy fuerte, se desescolarizó y a los 14 años no sabía leer y escribir. Es otro ejemplo que tiene que ver con el lenguaje, un lenguaje violento que me está no garantizando derechos. Entonces, ¿cuál es nuestra función como Estado? ¿Cuál es el lugar que debemos tener como padres y madres? No es generar entornos de protección para sentirme auténtica y tranquila con quien soy. Ahí es una invitación directa de la importancia del lenguaje incluyente. Por ejemplo, para las personas trans, ¿cuánto cuesta levantarse de la cama, estar siendo señalada por la familia, estar siendo señalada por el taxista, la taxista, por todo el entorno de violencia que recae sobre esa persona? Prende el televisor y está viendo que se burlan de las personas trans, prende la radio y están haciendo chistes de las personas trans, no puede acceder al empleo, no pudo terminar la educación, no tiene familia, su red de amigos y amigas se rompe porque tiene que cambiar de ciudad. Toda esa cantidad de violencia sobre una persona que quiere sentirse auténtica, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Tenemos justamente que buscar que sean entornos protectores para todas y respetar la identidad que cada quien quiera construir, porque esa es nuestra tarea como Estado particularmente. David Camilo, se nos acabó el tiempo, esto da para largo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen el próximo sábado a esta misma hora. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.